¿Qué tal? Un gusto saludarles una vez más. En esta ocasión, como lo hemos hecho con los otros dos debates, vamos a analizar, pero quisiera también agregar cuestiones fundamentales que me he topado en el postdebate, que creo que son piezas claves para añadir y tener un análisis integral, también agregando otras cuestiones claves que se hallan dentro de la discusión de forma dispersa, pero considero justamente que si las integramos vamos a tener una visión holística de lo que está aconteciendo y por lo tanto vamos a tener una mayor comprensión de cuáles son las implicaciones y qué nos está dejando este debate, hacia dónde se encamina el rumbo del culmino de las campañas electorales hacia la jornada electoral y eventualmente hacia la conformación de un nuevo gobierno. Comienzo como lo hice en los debates anteriores con algún comentario sobre el formato. Les había dicho, el primer formato fue deplorable, de los peores que hemos visto en 30 años desde que tenemos debates presidenciales, desde el 94. Pero quisiera decir que, a diferencia de lo que he escuchado en los postdebates, dicen que este formato no les gustó por el papel que tenía, a lo mejor de rigidez, de que los moderadores tuvieron un papel un tanto, digamos, mesurado, lo cual considero que debe de ser correcto. En un análisis postdebate de Latinos, que es un medio evidente, explícita y abiertamente antioficialista. El ex consejero presidente del INE, el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, comentaba de que los tres formatos, o sea, ensalzando obviamente que sus logros, porque fueron durante su gestión, de que los tres debates que se llevaron a cabo hace 6 años fueron gloriosos, innovadores, vanguardistas. Quizá podríamos decir que del formato acartonado del que estábamos acostumbrados del 94 al 2012, en un periodo de 18 años, quizás no había tanta variación. Pero justo creo que lo importante en los debates es escuchar el intercambio de ideas, de propuestas y de agenda programática por parte de los candidatos, y que los moderadores deben quedar siempre en segundo plano. Ellos no son protagonistas, son actores secundarios, y en realidad su papel es justamente de otorgar el tiempo, de ver que se cumplan con las reglas, pero no de ganar protagonismo. No se trata de ello. Para eso, como lo dije en el video anterior, pues que hagan entrevistas entre especialistas, entre gente que se dedica a la comunicación, al periodismo, al análisis político, que hagan focus group con académicos, con estudiantes, con sectores de la sociedad civil organizada, con líderes, con personas, con ciudadanos de a pie, con todo tipo de sectores. Pero en el debate es para que ellos intercambien ideas, para que nosotros tengamos elementos para tomar una decisión racional sobre cuál es la propuesta que mejor nos conviene como electores. Así de simple y sencillo, y creo que el formato se debería hacer así como lo hicieron en esta ocasión. Hubo sus asegúnes y hubo cuestiones que no se llevaron a cabo correctamente. Ya las comentaremos. Muy brevemente, porque quisiera hacer como una descripción, como la he hecho en los debates previos, pero quisiera al final, pues, conjuntar las ideas propias del postdebate. En política social, ciertamente Xochitl Gálvez, digamos, la vimos como si estuviese todavía en la sintonía de lo que vivió ese mismo día, por la mañana y al mediodía, en el Zócalo capitalino, donde la marcha que ella encabezó, que antes se había llamado como una marcha ciudadana. Hay otro video previo que se suben casi de manera sincronizada el día de hoy, en donde hablo sobre este evento, que es la mal llamada Marea Rosa. Ahí diré por qué. Creo que se quedó entonada porque parecía que era una extensión del discurso que estaba articulando en un meeting.
donde se veía con mucha injundia, haciendo aseveraciones que la mayoría de ellos eran lugares comunes, ataques mediáticos, y muchos de ellos un tanto ya anticuados, ya fuera de tiempo, contra específicamente la candidata Claudia Sheinbaum. En este segmento vi poca propuesta de su lado. Vi algo más de Claudia Sheinbaum, pero el cuestionamiento que se le podría hacer a la candidata oficial es que se enclaustró en ensalzar los logros de su gestión bajo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero de manera crítica. ¿Por qué? Porque hay muy poca factibilidad de que estas estrategias se puedan trasladar de manera eficiente y eficaz a otras latitudes del país, donde el contexto contrasta por completo con lo que se tiene en Ciudad de México. En Ciudad de México quizás sí hay crimen organizado, evidentemente, pero no está tan agudo como en otras partes, en el sureste, en el norte, en el Bajío. O sea, creo que querer trasladar un logro a nivel local a otras regiones que presentan problemáticas más agudas es tener un pleno desconocimiento de cómo se gobierna un país. Álvarez Maínez tampoco tenía una propuesta tan clara, más allá de reiterar una vez más el hecho de que él tiene una agenda intergeneracional y que lo que busca en materia de política social, pues es el hecho de aumentar las becas. Quizás, no sé, Sheinbaum, al querer focalizar todo como si se hubiese hecho en Ciudad de México, como pues se puede replicar, ahí peca también un poco de petulancia. No lo sé, este fue de los sectores, de los segmentos menos fortunados en este debate. Uno de los más álgidos fue el de inseguridad y crimen organizado. Es evidente porque en mucha del postdebate y del predebate se hablaba de que iba a ser un tema y un segmento bastante difícil para la candidata oficial, para Claudia Sheinbaum, porque los indicadores no le favorecen al gobierno y casi uno de los temas pendientes y de las promesas incumplidas del presidente López Obrador. Podemos decir que esto es debatible. Hay cuestiones en las que sí, no ha sido el gobierno más eficiente, ha bajado quizás en el porcentaje, pero no en el número, y que a final de cuentas, dentro de la percepción inmediata del ciudadano, pues ve que los números, la cifra de delitos cometidos, de asesinatos, de desapariciones, de secuestros, pues va en aumento, aunque el porcentaje quizás esté bajando, pues al final de cuentas sabemos que se puede engañar con estadísticas. Es algo que también le podían achacar a Xochitl Gálvez, porque en el gobierno de Felipe Calderón fue cuando se implementó esta estrategia de ir en contra de las células del crimen organizado, una estrategia fallida, que pues con el caso de García Luna pues también se ve una colusión con el crimen organizado. Entonces, pues tampoco era como que tuviese muchos elementos a su favor, más allá de que el presidente Peña Nieto no hizo un cambio sustancial dentro de la propia estrategia, y que la bandera, el PRI y el PAN, bueno, pues es complicado, ¿no? Por eso les insisto, fue uno de los temas más álgidos. Maínez pues coincide que el error, pues que ha habido muchos errores por parte de ambos sectores. Eh, Creo que sí se causó bastante tensión. Me gustó un poco porque aquí sí pudo haber más debate, más fluido, más constante dentro de cada uno de los candidatos. En cuanto a migración y política exterior, bueno, hubo un hecho infortunado, hay que decirlo. Yo creo que de los peores que hemos visto a lo largo de los debates, no solo de estos tres, de la elección 2024, sino a lo largo de 30 años. Y eso, que tener reveses y tener que haya cuestiones absurdas dentro de la política mexicana, pues no es cosa que
sea poco usual, pero en este caso el cuestionar como las creencias de una candidata por parte de Xóchitl Gálvez hacia Claudia Sheinbaum y de decir que se le había olvidado mencionarle al Papa y que había usado la Virgen de Guadalupe en una falda, lo cual era una ofensa. Bueno, creo que eso roza en lo absurdo y no hay mucho que comentar. Creo que quizás se ve un poco la desesperación de Xóchitl Gálvez de si no marcar agenda, por lo menos que se hable de ella dentro de la discusión pública, para bien, para mal, pero al final de cuentas, pues no hay una mala propaganda. O sea, propaganda es propaganda y que se hable de ella, pues es importante a pasar desapercibida, como pues es lo que ha sucedido desde que se destapó, pues se ha estancado y si no es que va decreciendo. Por su parte, Sheinbaum habló de una cuestión que es uno de los principales clivajes dentro de los gobiernos de izquierda con respecto a la agenda, a los gobiernos de la agenda pro-neoliberal o lo del consenso de Washington, que la derecha busca de fortalecer las relaciones bilaterales con Estados Unidos o con América del Norte, porque pues se incluye también a Canadá, fortalecer este eje, México, Estados Unidos, Canadá, mientras que la izquierda no está en contra de ello, pero busca también, como lo ha hecho el caso de Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, como lo ha hecho el propio Pepe Mújica y Tabaré Vázquez en Uruguay, los Kirchner en Argentina, que es fortalecer a nivel regional y subregional y también con miras de crear alianzas comerciales con con nuevas entidades como es China, como también lo es la Unión Europea, pero que al final de cuentas es buscar fortalecer a América Latina, a Sudamérica, a Iberoamérica, lo cual me parece una pieza crucial. Pero al final de cuentas los partidos de izquierda y de derecha en América Latina han marcado este clivaje. Es esta más pro Estados Unidos o más pro de fortalecerse a nivel regional o subregional. Por su parte, Xóchitl Gálvez habla sobre enaltecer a Estados Unidos, de fortalecer la relación con el país vecino del norte. Entonces va en concordancia con el reforzamiento de este clivaje. En ese sentido, el candidato del partido bisagra de Movimiento Ciudadano, pues lo que buscaba de alguna otra manera, o lo que pude percibir, era, pues sí, tener como coincidir con Claudia Sheinbaum en ese sentido, de que había sido un error centrar toda la atención de manera bilateral con América del Norte y descuidar otras regiones de las cuales también México se podía beneficiar. Dicho sea de paso, quiero comentar que en este debate Maynes perdió un poco de presencia, no fue tan carismático como lo fue en el primer debate. Y quizás se le está agotando su capital político, que viene más hacia los jingles, hacia el marketing, hacia la simpatía. Y creo que también es su propia inexperiencia la que no lo hace capitalizar y potenciarlo aún más de lo que podría. O también es que pues su partido es pequeño y no tiene el potencial para crecer demasiado en tan poco tiempo. Pero sí fue bastante enfático en lanzar críticas a ambas candidatas. Evidentemente la balanza se inclinó más a cuestionar, criticar y despotricar en contra de Xóchitl Gálvez, pero también lo hacía hacia Claudia Sheinbaum, quien por alusión en muchas ocasiones pues terminaba por evadir los cuestionamientos o decir que la candidata Xóchitl Gálvez pusiera su denuncia. En fin, quisiera yo ahondar un poco más y ser un poco más contundente en este segmento que es el de democracia, pluralismo y división de poderes, porque en lo personal me pareció bastante preocupante por parte de los tres candidatos su desconocimiento absoluto y su ignorancia en materia de diseño institucional. A los tres los puedo catalogar. Quizás en términos genéricos, Xóchitl Gálvez sea la candidata menos preparada y sea la que tenga menos habilidades en todos los sentidos. No sé en realidad por qué está ahí,
Pero el tema es que los tres candidatos tienen nulo conocimiento en ingeniería política, en ciencia política, en diseño institucional, en formulación de políticas públicas. Desconocen cómo funcionan los sistemas políticos, hay un claro desconocimiento de la política comparada, haciendo aseveraciones realmente preocupantes que si las llevasen a cabo, sea quien sea que gane, pues ocasionarían una inestabilidad dentro del sistema político. Comienzo con el pésimo conocimiento en materia institucional. En primer lugar, se mencionó por parte de Maynes la implementación de que era mejor. De hecho, es un debate viejo, es un debate rebasado, anticuado, que se ha discutido demasiado hace 30, 40 años, que es inviable en países latinoamericanos. México no es la excepción. Se ha probado que cuando se busca reemplazar al presidencialismo, que el sistema presidencial es, digamos, a nivel Latinoamérica, es una calca del modelo estadounidense, pues termina por fracasar. Ha habido intentos en los 60 en Brasil y al poco tiempo pues lo revirtieron. O sea, no funciona el parlamentarismo, salvo en ciertos contextos europeos de la Commonwealth. Digamos, no me voy a extender demasiado en ello. Recomendar quizás el texto de Giovanni Sartori, Ingeniería Constitucional Comparada, que la edición en español por parte del Fondo de Cultura Económica tiene un posfacio del propio Sartori sobre el caso mexicano, pero justamente cuando recurrimos a la política comparada nos damos cuenta de en qué casos es viable un sistema presidencial, un sistema parlamentario o una hibridación de ambos, es decir, un sistema semipresidencialista. Pero no se puede trasladar solamente porque en un lugar funciona tal o porque hay cierta estabilidad, lo podemos trasladar de manera crítica a un contexto completamente diferente. Entonces, me parece una aberración por parte de Álvarez Maínez, no sé quién sea su asesor en materia politológica, pero pues, está completamente reprobado y también él tendría que, al pretender gobernar y al haber sido legislador, pues tendría que tener mejor conocimiento en esta materia, en conocer por lo menos cuestiones elementales. El propio Maynes, Xochitl Gálvez hablaron de gobiernos de coalición, lo cual pues justo, los gobiernos de coalición son propios de los sistemas parlamentarios. ¿Por qué? Porque en el sistema parlamentario es justamente en el parlamento donde se forma el gobierno, el primer ministro y los distintos ministros que provienen justo del parlamento y que para formar gobierno tienen que generar estas alianzas, estas coaliciones y se reparten dentro de ellos, que además, dicho sea de paso, los gobiernos de coalición suelen ser inestables y tienden a generar descontento en el electorado que termina votando, dándole su voto a un partido y tiene que soportar la presencia dentro del gabinete a miembros del partido opuesto. Digamos, sé que en la Constitución ya está la figura de gobierno de coalición, pero el único intento que ha habido fue en 2012 con lo que se conoce como el Pacto por México y sabemos que fue un rotundo fracaso. No funcionan los gobiernos de coalición en sistemas presidenciales. Por parte de la candidata y bueno, discusiones como esa las podemos encontrar textos como Juan Lins, en otras. Hay mucha disertación en cuanto a la diferencia entre presidencialismo y parlamentarismo. En cuanto a la candidata de Morena, creo que es algo que me preocupa bastante, que es la eliminación de la representación proporcional. Es un desconocimiento inclusive histórico que ha beneficiado a las izquierdas. Sé que ha tenido ciertas cuestiones que pueden ser perfectibles, pero al final de cuentas la representación proporcional le ha dado cabida a las minorías. La mayoría de ellas han sido de izquierda, que sin la presencia de representación proporcional
en la Cámara de Diputados y posteriormente, no sé por qué en realidad lo implementaron también en la Cámara de Senadores, cuando la Cámara de Senadores es una representación geográfica, regional, más que una representación, digamos, distrital o popular. Pero el caso es que hay representación para las minorías, o sea, se garantiza que tengan presencia dentro del Congreso, dentro de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que haya curules y que haya escaños también por parte de las minorías. Así es como fue creciendo poco a poco, inclusive Morena y otros partidos como el PRD, y algunos otros más pequeños que hoy en día pues están en el gobierno. Pues desconocimiento propiamente, hay textos donde nos explican la importancia, la diferencia entre sistemas electorales de mayoría y de representación proporcional. En el caso de México es un sistema mixto, que se le encarga el diseño institucional a Jesús Reyes Heroles, con la creación de la LOPE, que se basa a su vez o se inspira en el modelo alemán, pero evidentemente hace una hibridación para adaptarlo a las condiciones y necesidades propias del caso mexicano. Ahora, esto trasciende a la cuestión del diseño institucional o de las reformas en materia electoral que se han dado a lo largo de la historia. Hay fórmulas matemáticas y sabemos que los números no mienten. Reina Guepera, quizás sea uno de los máximos exponentes, junto con un politólogo español, Josep Colomer, ambos grandes referentes dentro de la politología y dentro de los enfoques cuantitativos. Y les reitero, cuando queremos ser concretos, hay que irnos a los números, a las fórmulas matemáticas. Ambos señalan cuál es una fórmula, hay fórmulas para calcular el número de escaños y el número de curules que se necesitan, dada el número de la población, así como en otras variables, que ahorita me las voy a saltar. Y el número, yo hice el cálculo hace un par de años, lo podemos volver a hacer y la variación va a ser mínima, pero eran 122 senadores los que se necesitan para una población como la de México y 496 diputados, es decir, el número es congruente. Aquí el problema no es eliminar a los plurinominales, aquí el problema es que los representantes representen efectivamente. Y es de lo que poco se está hablando, inclusive en las discusiones de postdebate. Es lo que a mí me parece preocupante. No cuántos diputados hay, sino qué hacen los diputados, qué hacen los senadores. ¿Por qué nadie está hablando de ello? ¿Por qué nadie habla de la alienación política de los representantes y de la poca responsabilidad que tienen con respecto a las demandas ciudadanas? En fin, creo que nos deja mucha tela de qué cortar, pero este video ya está siendo un poco extenso. Seguiremos discutiendo desde luego, se vienen las elecciones. Recuerden votar este 2 de junio por quien ustedes gusten, pero ejerzan ese voto porque es un arma, es un instrumento muy valioso con el que contamos los ciudadanos. Muchas gracias.